Vamos a hablar del poder de la unidad, la necesidad de que como pueblo de Dios estemos unidos. Y en este tiempo más que nunca. Hay muchos que creen que porque los templos están cerrados, la iglesia no está activa, no se mueve y no hay unidad. Quiere decir que el templo era el medio por lo cual la iglesia se unía, pero bueno, si hay algo que hemos experimentado en este tiempo es que no es así. La iglesia está más unida que nunca por medio de las redes, la tecnología, y estamos en comunión, estamos en plena comunicación, como nunca antes, hay unión en la iglesia. Pero esa unión hay que sostenerla, hay que trabajar sobre eso para estar unidos. La iglesia es como una gran familia. Una familia para tener unidad también tiene que trabajar para que esa unidad sea posible. Sacar alguna diferencia, pasar por alto algunas diferencias que puede haber entre los integrantes de la familia y así trabajar para que la familia esté unida. Bueno, esto también pasa en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y es ahí donde está el poder. Es más, me animo a decir que una de las cosas que más le preocupaba a Jesús sobre la iglesia, cuando él se fuera a la presencia de Dios, era eso, ¿qué iba a pasar con la iglesia? ¿Cómo íbamos a estar? Y vamos a ir a la palabra, vamos a ir al Evangelio de San Juan. Vamos a ver lo que dice, lo que oró Jesús por nosotros, pensando en la iglesia, pensando en el pueblo de Dios. Vamos a ver el capítulo 17 de San Juan y vamos a leer el versículo 21 y luego el versículo 11, y luego el versículo 21. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Jesús. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Esa es la oración. Y ahora versículo 21. Fíjese lo que oró el Señor por la iglesia. Dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la palabra, ¿no? Esta es la oración que hizo Jesús por todos nosotros, por la iglesia. Creo que cuando uno ora por algo, era la carga que Jesús tenía. Jesús sabía que la clave era que estemos unidos, que seamos uno. Era la única forma. Ser uno. Y si hay algo que el Señor sabía, que siendo uno, el mundo iba a creer que éramos parte del pueblo de Dios. El mundo nos va a creer. Yo sé que hay muchos líderes, muchos pastores que están mirando este culto, recibiendo esta palabra, y muchos quizás están buscando el método para que sus congregaciones, para que sus células, para que sus casas de oración crezcan. Y vamos a encontrar un montón de métodos y formas para trabajar en la iglesia. Pero el más importante, la mejor forma de llegar al mundo, de evangelizar, es teniendo al cuerpo de Cristo unidos, estando unidos. Es la mejor manera, la mejor forma de evangelizar. Es más, quizás alguien tiene un llamado de parte de Dios y quiere ser un instrumento del Señor para ganar almas. Bueno, la mejor forma en donde muchos van a creer en tu palabra es cuando veas que estás unido al pueblo de Dios. Cuando veas que en tu familia hay unión. Ahí ese es el mejor testimonio, la mejor manera de testificar y hablar de Cristo. Y Jesús sabía esto y por eso oró. Quiere decir que la visión del Señor de la iglesia era esta. Él veía una iglesia unida y para eso oraba. Él sabía que si la iglesia se sostenía en unión, esa iglesia iba a tener
poder. Esa iglesia iba a tener la unción del Espíritu Santo. En esa iglesia iba a haber poder de Dios y grandes milagros. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en la unión, en la unidad. Dios se manifiesta y derrama su poder cuando la iglesia está unida. Ahora, como decía al comienzo de esta palabra, es necesario trabajar sobre la unidad. Es necesario movernos y hacer una tarea para estar unidos. La unidad no nace sola, no se edifica sola, sino que hay que trabajar para estar unidos. Y por eso es muy importante que todos trabajemos sobre eso, que cada integrante, que cada miembro del pueblo de Dios, y también este mensaje es para las familias, aquellos que quieren tener la familia unida, hay que trabajar para esa unidad, hay que trabajar, hay que hacer un trabajo constante. Si vemos la historia del pueblo de Dios, muchas veces la iglesia se dividió, muchas veces. Es más, hay muchas congregaciones que están divididas y ese es un gran problema. Eso trae destrucción, eso trae, la iglesia se enfría cuando empieza a haber desunión. El pueblo de Dios tiene que estar unido. Y vamos a ver algunos puntos que son muy importantes para estar unidos. Así que vamos a ver el primero, la importancia de sostener esa unidad. Y vamos a ver cómo debemos hacerlo. Primero, es necesario ser imitador de Cristo. Es muy importante imitar a Cristo. Ya desde el comienzo, el Señor sabía que había que mantener la unidad. Y como Él nos deja el ejemplo, Él cuando ora se pone como ejemplo, dice, así como yo estoy unido al Padre, es necesario que ellos estén unidos. Es necesario que ellos estén unidos a nosotros. Quiere decir que la mejor forma de imitar a Cristo es con la unión, con la unión. Ustedes van a ver que muchas veces en la Biblia el Señor nos advierte por medio de la palabra y nos dice, tengan cuidado con las divisiones. Y usa mucho la palabra división. La división en el pueblo de Dios. Habla de hombres y mujeres que dividen el pueblo de Dios. Y cuando usa ese término, usa una palabra que es muy fuerte. Habla de rasgar el pueblo de Dios. Cuando habla de aquellos que traen división a la iglesia, bueno, habla de lo que rasgan, de lo que destruyen. Bueno, muchas veces cuando no trabajamos en pos de la unión, terminamos rasgando a la iglesia, dividiéndola. Por eso la importancia de poner todo nuestro esfuerzo en unir a la iglesia, en unir. Cada uno de nosotros que somos parte del pueblo de Dios, tenemos que unir al cuerpo de Cristo. Y la mejor forma es tener a Jesús como ejemplo, imitarlo a Él. Jesús oró por la unión de la iglesia. Jesús oró y dejó como ejemplo de que debemos estar unidos. Segundo paso que sí tenemos que tener en cuenta, que cuando hay división no hay permanencia. Cuando nos dividimos no permanecemos. Aquella familia, aquella congregación que se divide no va a permanecer, no se va a sostener en el tiempo. Y también Jesús lo dijo. Vamos a ir a la Biblia. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 25, dice, Jesús conocía sus pensamientos y le contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Y luego dice, una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará, dejará de ser. Cuando perdemos la voluntad de mantenernos unidos, a través del tiempo nos terminamos desintegrando. Hay congregaciones enteras que se desintegran por no estar unidas. Hay familias que se desintegran por no mantenerse en unidad. Es muy importante tener en cuenta la unidad, trabajar
sobre la unidad. Y Jesús advirtió sobre esto. Cuando no hay unidad, enseguida la división hace que no permanezca la unión. Cuando no hay unidad, enseguida vemos que aquello que se estaba formando, aquello que Dios estaba derramando bendición, bueno, notamos que se empieza a desintegrar. Y Jesús dio el ejemplo aún de las naciones, ciudades, familias, iglesias, todo aquello que no sostiene y no trabaja sobre la unidad, bueno, se termina desintegrando. Por eso la importancia de poner todos la voluntad, imitar a Cristo y trabajar sobre esa unidad. ¿Qué debemos hacer? Primero, es muy importante, ¿qué es lo que nos une? Y vamos a ir a este paso. ¿Qué es lo que nos une? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que tenemos en común. Amamos a Dios. Eso hace que nos una. Amar a Dios, amar a nuestro Padre Celestial. Es muy importante. No estamos atrás de una religión. No nos preocupa tanto lo ceremonial, sino seguimos a Dios porque lo amamos. Porque lo amamos. Y aquel que está a nuestro lado también sigue a Dios porque ama a Dios. Porque ama a Dios. Eso es lo que tenemos todos en común, que amamos a nuestro Padre Celestial. Quiere decir que el factor más importante para la unidad es el amor a Dios, con todas nuestras fuerzas. Una entrega total, una entrega total. Si quizás comenzaste en una forma errónea a seguir a Dios, lo haces por un ritual o lo haces por seguir en una religión, por una cuestión de religión, de tradición. Bueno, quiero decirte que hay algo más sublime que eso. Seguir a Dios por amor, no por temor a un castigo, no por tener retribución de algo, sino seguir a Dios por amor al Señor. Por eso prepárate para amar a Dios con todas tus fuerzas. Es ahí donde eso nos va a unir, amar a Dios. Otro paso más que tenemos que saber, amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que amar a nuestro prójimo, tanto como nos amamos a nosotros mismos. Esa es la mejor manera de mantenernos unidos, el amor. Amar a nuestro Padre Celestial y luego amar al prójimo y también saber aceptarnos a nosotros mismos. Es muy importante practicar el amor. La Biblia dice que no podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestro hermano que lo vemos. Quiere decir que es imposible amar a nuestro Padre Celestial si no amamos al prójimo, si no ejercitamos el amor, si no practicamos el amor. Por eso es fundamental amar a nuestro Padre Celestial. Es fundamental amar al prójimo, estar en pos del prójimo. Y eso va a limar un montón de diferencias. Cuando amamos a nuestro prójimo, podemos respetar al otro y así mantenernos unidos. Así mantenernos y saber que como yo tengo falencias, como cometo errores, también mi hermano tiene un montón de cosas por arreglar. Tiene un montón de errores y no lo debo juzgar, sino lo debo amar. Lo debo amar. Y eso hace que la división no tenga lugar. La división no va a tener espacio cuando hay amor. Cuando amamos a nuestro Padre Celestial y cuando amamos al prójimo. Cuando amamos a nuestro hermano. Cuando amamos a aquellos que nos rodean, para que la familia esté unida, para que no haya división, es muy importante amar, saber tolerar, saber respetar, saber muchas veces cubrir. Es ahí donde ese amor hace que la familia se mantenga unida. ¿Qué es lo contrario al amor? El odio. Cuando empezamos a odiar, cuando odiamos a nuestro prójimo, cuando empezamos a tener rencores, cuando las diferencias comienzan a hacer que nos separemos, entonces
eso que tendría que haber sido una actitud de amor comienza a convertirse en una causa de división. El odio, el odio. Debemos darle lugar al amor de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a amar. En la iglesia, en las congregaciones, es muy importante ejercitar el amor. Es muy importante. Es muy importante respetar al prójimo y aún dejar de lado cualquier diferencia y trabajar sobre la unidad de la iglesia. En este tiempo de la historia de la iglesia hay un montón de denominaciones, hay un montón de instituciones y muchas tienen diferentes formas de pensar, de moverse, de buscar a Dios, de adorar a Dios. Muchos. Hay muchas instituciones. Cuando a veces escuchamos gente que no sigue al Señor y habla de la iglesia, dice, pero hay tantas ramas, tantas instituciones. Bueno, pero esa diferencia no tiene que hacer que no haya unidad. La iglesia tiene que estar unida. Y a pesar de que quizás tengamos diferentes nombres, diferentes maneras de movernos, nos debemos mantener en la unidad. Hay algo que tenemos en común. Amamos a nuestro Padre Celestial. Amamos al prójimo. Amamos al prójimo. Ejercitamos el amor hacia el otro. No importa qué institución, no importa qué congregación, no importa a qué templo vayas. Lo importante es que la iglesia esté unida. Lo importante es que la iglesia esté unida. Vamos a ver otro punto que tiene mucho que ver con este. Amamos a nuestro Padre Celestial, amamos al prójimo y también, fíjese lo que vamos a ver ahora. Debemos amar a Cristo, debemos seguir a Cristo y debemos compartir a Cristo. Esa es la función de la iglesia de Jesús. Esa es la función, esa es nuestra tarea, amar a Cristo. Eso es lo que tenemos en común todos los cristianos. Amamos a Cristo. También lo que tenemos en común todos los creyentes es que seguimos a Cristo. Puede haber diferencias en la manera de seguir a Cristo. Algunos usan una manera, una forma, otros otras, pero sí tenemos esto en común. Somos seguidores de Cristo. Y luego también compartimos a Cristo. Hablamos de Cristo, lo compartimos. La misma experiencia que hemos tenido con Cristo en nuestras vidas, ese nuevo nacimiento, lo que ha hecho el Señor en nosotros es lo que vamos a compartir. Es lo que anhelamos que otros reciban. Quizás también puede haber diferentes métodos. Algunos lo hacen de una manera, algunos se exponen más, algunos predican el Evangelio de una forma y otros de otra, pero el proyecto es compartir a Cristo. Eso es lo que tenemos en común. Esa es la unidad. Por eso es tan importante el respeto, respetarnos. Para que haya unidad tiene que haber respeto del trabajo que hace el otro cristiano, el otro que ama a Cristo y sigue a Cristo y comparte a Cristo. Es fundamental. Dios nos ha puesto en un lugar importante de la historia. Estamos compartiendo al Señor. Estamos compartiendo al Señor por medio de las redes, por medio de los medios de comunicación. Es una forma, es una manera. Así compartimos a Cristo. Otros lo pueden hacer, otras personas lo pueden hacer en las calles, hablando del Señor. Otros lo harán por medios gráficos. Otros lo hacen por medio de las redes sociales, pero así compartimos al Señor. Diferentes métodos, pero hay algo que tenemos en común y eso nos mantiene unidos. ¿Cómo vamos a trabajar sobre esa unidad? Siguiendo a Cristo, compartiendo al Señor. Por eso, este es el tiempo en que hay que seguir al Señor más que nunca. Su palabra, sus enseñanzas. Hay que seguir al Señor en cada uno de los consejos que Él nos ha dejado. Y eso compartirlo. Si todos vamos en pos de ese trabajo, si todos somos parte de ese trabajo, la iglesia va a estar unida.
¿Y sabe qué va a pasar? La iglesia va a tener una mayor autoridad, mayor poder. Por eso nos gozamos en esta mañana de que sabemos que hay muchos en diferentes partes del mundo que están recibiendo este mensaje, porque tenemos algo en común. Seguimos a Cristo. Y muchos también en donde están, en la ciudad donde se mueven, en el trabajo, en el barrio, están compartiendo al Señor. Eso es unidad. Ahí Dios va a derramar poder. Pero también la importancia en una familia, aquellos que quieren la bendición sobre la familia. También la forma de aplicar esta manera, compartir al Señor, compartir como familia, seguir al Señor con todo el hogar. Es ahí donde va a habitar la bendición de Dios. Y vamos a ir a otro punto más. Cuando hay unidad, el Espíritu Santo está presente y derrama su poder. Cuando la iglesia se mantiene unida, hay una promesa de parte de Dios. Hay una promesa, y no solamente lo vemos escrita esa promesa, sino la vemos por medio de los hechos. Cuando sucedió el Pentecostés, cuando Dios derramó el poder del Espíritu Santo, vamos a ver ahí en Hechos capítulo 2, versículo 1, cómo Dios derrama su poder. Pero hay una palabra clave para ese derramamiento de poder. Dice la Biblia que estaban unánimes, estaban unidos, estaban unidos. Es más, el mandato del Señor fue no hagan nada, manténganse unidos hasta que venga el poder del Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo derrame poder, hasta que el Espíritu Santo derrame su poder. Quédense quietos, juntos, unánimes. Y es ahí donde estaba la presencia del Espíritu Santo, y es ahí donde el Espíritu Santo derramó su poder. Es ahí, una iglesia unida, una iglesia en comunión. Por eso es muy importante lo que vamos a compartir, lo que hemos compartido y vamos a orar en esta mañana. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si sabemos que estamos unidos, estamos unánimes, con un mismo ánimo, anhelando la bendición de Dios, anhelando que Dios derrame de su poder. Si nos unimos y buscamos de la presencia de su Espíritu, Dios va a derramar de su gloria, como lo hizo en Pentecostés. Y dice la historia, allí en este capítulo de Hechos, capítulo 2, dice que la gloria cayó de una forma tan poderosa que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, en diferentes idiomas, comenzaron a profetizar, comenzaron a suceder cosas sobrenaturales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la iglesia está unida, cuando estamos unidos, damos espacio al poder sobrenatural. Como hijos de Dios empezamos a experimentar lo sobrenatural, pero tenemos que trabajar sobre la unidad. No tiene que haber división. También lo podemos aplicar sobre las familias. Cuando la familia está unida, cuando la familia está con un solo propósito, seguir a Cristo, compartir a Cristo, amar a Cristo, bueno, el Señor derrama su poder. Él derrama su poder. En tu casa va a estar el respaldo divino. No vas a andar en tus fuerzas, sino que Dios va a hacer muchas cosas en lo sobrenatural en tu vida, en tu casa, en tu familia. Ese es el desafío. Por eso el Señor dice que estamos llamados a vivir de poder en poder. Y es fundamental practicar esto, la unidad. Por eso quiero terminar este mensaje con una reflexión. Debemos trabajar para la unidad de la iglesia. Debemos trabajar para la unidad de las familias. Pero también tenemos que ser conscientes que muchas veces por nuestra actitud, por nuestra forma de ser, de no respetar al prójimo, de no respetar al otro, a mi hermano, muchas veces se causan divisiones.
Por eso, si por alguna razón en tu iglesia, en tu familia, fuiste causa de división, de discordia, este es el momento para que en la presencia de Dios nos humillemos y pidamos perdón. Si por alguna razón, quizás en una forma consciente o inconsciente, fuimos parte de la división de la iglesia, tenemos que pedir perdón. Que el Señor nos perdone y que nos dé las fuerzas, que nos renueve para ser parte de la unidad. Tenemos que unir al cuerpo de Cristo. Tenemos que ayudar a que se limen todas las diferencias y que el cuerpo de Cristo se una. Si la iglesia está unida, va a haber poder de lo alto. Por eso te voy a invitar a hacer esta oración. Vamos a humillarnos en su presencia. Padre Celestial, en esta mañana, conforme a la palabra que hemos compartido, sabiendo, Señor, que la preocupación de Jesús era que la iglesia se desuna. La preocupación del Señor era que nosotros nos dividamos. Padre, nosotros si en alguna situación hemos sido parte de alguna división, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Señor, si como parte del cuerpo de Cristo hemos sido parte de la división, si el cuerpo se ha rasgado por alguna actitud nuestra, te pedimos perdón. Perdónanos. Y junto con todo el liderazgo, junto con los obreros, nos humillamos y te pedimos perdón. Y ayúdanos a ser parte de la unidad de la iglesia. Danos las herramientas, danos la sabiduría para ser parte de este trabajo, unir al cuerpo de Cristo. Señor, nosotros con autoridad deshacemos toda obra de división, de discordia sobre el pueblo de Dios. Señor, y oramos por las familias, aquellas familias que se están dividiendo, aquellas familias que no tienen unidad. Señor, que tu gloria ahora esté restaurando esos hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que la bendición se extienda sobre toda nuestra nación. Señor, toda división social, política, Señor, en el nombre de Jesús, que Argentina se pueda unir. Oramos por la unidad de nuestra nación, oramos por la paz de Argentina. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.